Sí, el panorama lamentablemente no es muy claro. Afortunadamente la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, la FAPUP, decidió en su comité ejecutivo hacer un llamado a las asociaciones de profesores de las diferentes universidades oficiales para que cesen el paro que desde mayo aproximadamente estaba afectando a las universidades públicas. Eso es una buena señal. Eso significa que, bueno, que hay diálogo, que algún tipo de acuerdos hay perspectivas de que se puedan alcanzar. Todavía no se han alcanzado acuerdos importantes. El Ejecutivo promovió lo que se llama una convención colectiva única en forma unilateral. Bueno, en realidad no fue unilateral, fue con unas asociaciones que se conformaron a propósito alrededor del oficialismo para poder hacer esa convención colectiva única, pero en general el personal universitario de las universidades oficiales no está de acuerdo con esa convención colectiva única, pero el hecho de que la FAPUP esté llamando a que haya un cese de ese paro significa que algunas perspectivas de diálogo positivo están existiendo, lo cual es un buen signo. Hoy empezamos clases en la Universidad Metropolitana. Las universidades, digamos, de gestión privada, pues no están afectadas por esa situación que afecta a las universidades públicas. Sin embargo, hoy están comenzando. Hoy comienzan las clases, sí, el nuevo año académico en la Universidad Metropolitana. Sin embargo, en general la educación en Venezuela, sea en el sector público, sea en el sector privado, estamos teniendo tiempos muy difíciles. Hay varios aspectos, digamos, críticos que tenemos que considerar. El aspecto de financiamiento, las universidades privadas pues también tienen sus problemas de financiamiento, eso no aparece generalmente, digamos, en los medios publicados, claro. Pero claro, la situación económica en Venezuela afecta no solamente a las universidades públicas, sino también a las privadas. El hecho de la inflación, eso es una carga muy fuerte para quien tiene que pagar una matrícula universitaria, y la fuente de recursos de las universidades privadas en Venezuela es mayoritariamente la matrícula que pagan los estudiantes. Claro, y mucha gente probablemente dirá, bueno, el problema de las universidades privadas precisamente no puede ser eso, presupuesto. Y muchos se quejan precisamente de eso, del costo de las matrículas. ¿Hay alguna evaluación en torno a eso? Porque siempre las críticas a las universidades privadas es esa, precisamente el costo que tienen. Sí, digamos, el modelo de que la universidad, tanto la oficial como la privada, se maneje fundamentalmente con la docencia, es tal vez una de las principales preocupaciones que tenemos que ocuparnos en Venezuela. En otros países del mundo, universidades tanto públicas como privadas, el grueso de la función que ejercen es de servicio a la sociedad. Nosotros, nuestras universidades, a pesar de los esfuerzos que las propias universidades han hecho, todavía no estamos ofreciendo servicios a la sociedad lo suficientemente profundos, lo suficientemente amplios, como para hacerlas comparables a los servicios que ofrecen universidades en otras partes del mundo. Cuando uno ve la lista de las universidades más importantes del planeta, uno ve universidades, muchas de ellas en Estados Unidos, por cierto. No aparece ninguna venezolana. Lamentablemente no. Lamentablemente nosotros no estamos en esas listas. ¿Récord de cuántas universidades pudiera aparecer alguna universidad venezolana? Bueno, en el ámbito latinoamericano, nuestras universidades, digamos la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, aparecen como tal vez en el lugar 20, en el lugar 30. ¿De Latinoamérica? De Latinoamérica. Cuando ya vamos al ámbito mundial, tenemos que... Mucho más bajo, aparecemos sencillamente. Tal vez puesto 500, tal vez puesto 1000. Y eso le iba a decir, ¿cuál es la causa? Quizás estamos hablando del tema presupuesto, pero para comparar una universidad con otra, es decir, el tema académico, la calidad de la educación que se imparte en estas casas de estudio, ¿por qué termina siendo tan distinta quizás a otras casas de estudio? ¿Qué está pasando? Bueno, un poco lo que comentaba antes, que nosotros no estamos ofreciendo un servicio integral a la sociedad. Por ejemplo, en otros países como en Europa o en los Estados Unidos, el grueso de la investigación que luego da lugar a nuevas tecnologías se hace en el ámbito universitario. La pregunta que nosotros tenemos que hacer ¿hay presupuesto para eso? Bueno, tiene que haberlo, pero tiene que haber apoyo de las empresas. Claro. Yo, por ejemplo, me pregunto si PDVSA en este momento está apoyando de una manera significativa las investigaciones que deberían hacerse para que, digo PDVSA porque es una empresa importante en Venezuela, pero igualito como PDVSA podría hablar de Sidón, Claro, podría hablar de... prefiere financiar a un corredor de Fórmula 1. Por ejemplo, en lugar... Bueno, lo que pasa es que PDVSA tiene ahorita muchas funciones, el tema de la alimentación, hay varias funciones que pero tiene la PDVSA en educación este momento, que es prioritaria. ¿no? Bueno. Y dentro de la educación, la generación de conocimientos. Porque las universidades no son solamente lugares que entregan títulos profesionales, son lugares donde el conocimiento tiene que ser desarrollado a través de investigaciones. ¿Y quién va a financiar las investigaciones? ¿Los propios estudiantes con su matrícula? No, tiene que ser a través de convenios con empresas. Yo creo que pensamos que esa es, digamos, una de
de los movimientos que tendría que haber en Venezuela, el que las empresas integraran mucho más sus esfuerzos, con las capacidades que tienen las Y universidades. no lo está haciendo el sector privado, no se incorpora. El sector privado antes daba una especie de patrocinio, no solamente a las universidades privadas, sino a las universidades públicas. ¿Eso no existe hoy día? Sí existe, pero ¿En menor medida? Son muy pocas las empresas que tienen ese compromiso. Y la capacidad también de hacerlo, ¿no? No solamente la capacidad de hacerlo, sino que tengan estrategias claras de desarrollo dentro de esas propias empresas, como para que el desarrollo sea sobre la base del desarrollo de nuevos productos y la incorporación de nuevos servicios a la sociedad, en lugar de prebendas o controles cambiarios, en fin, negocios más financieros que productivos. Claro. Realmente. Claro, rector, también se ha hablado muchísimo de la fuga de talentos, pero no solo en este caso de alumnos, sino también de profesores. Lo he vivido en la Universidad Metropolitana, es decir, viven preparando profesionales muy exitosos que lamentablemente no se quedan en el país y no retribuyen de alguna forma esa educación, pero también está pasando con profesores que ven en otros países otras oportunidades. ¿Eso ha venido afectando también el desenvolvimiento académico de la universidad? Sí, eso todas las universidades en Venezuela han sufrido ese fenómeno porque el salario que recibe un profesor universitario, incluso en países vecinos a Venezuela, no hace falta ir al primer mundo. A Colombia. Colombia, por ejemplo. Leía, no sé qué, hay un periódico que se comparaba con el salario de una muchacha de servicio que limpiaba, el salario de un profesor. Sí, eso es, en fin, realmente sí, los salarios universitarios en este momento son muy bajos, lamentablemente son demasiado bajos, mientras que en otros países sí se aprecia la labor del profesor universitario. Por ejemplo, en Colombia, un profesor universitario puede ganar tal vez 4 o 5 veces lo que puede ganar un profesor universitario en Venezuela. Entonces ha habido un movimiento muy importante de profesores muy bien formados, en los cuales las universidades venezolanas han invertido una gran cantidad de recursos, que se han ido a otros países por falta de oportunidades. En las metropolitanas se percibe una fuga de talentos, así como hay, por ejemplo, por poner un caso, en medicina en la Universidad Central de Venezuela. No, porque tal vez las carreras que tenemos en la Universidad Metropolitana no son tan, en fin, de tan alta demanda como como lo que puede ser. Nosotros no tenemos, por ejemplo, el área de salud. Sin embargo, sí, nosotros hemos hecho grandes esfuerzos en inversiones, en formar personas en la Universidad Metropolitana, y algunos de ellos, lamentablemente, han decidido no regresar al país después de haber pasado a lo mejor algún tiempo. Hay otras razones que no solamente es el sueldo, la inseguridad, el problema. Sí, bueno, la situación país en general, pero también nos han señalado acá representantes de universidades públicas la situación económica de las universidades. Ellos plantean esto como un ataque deliberado de parte del gobierno nacional para atacar a las universidades por ser casas de pensamiento libre en teoría y precisamente modificar eso. Es un ataque señalado. No lo han logrado, dicen desde las casas de estudio públicas. ¿Qué piensa el rector de la Universidad Metropolitana? ¿Es así? ¿Ciertamente hay una intención de acabar con las universidades, como dicen ellos? Bueno, sí. Efectivamente hay no solamente un acoso presupuestario, sino que hay también un cerco institucional, sobre todo sobre las universidades oficiales. En este momento no hay ninguna universidad oficial que haya podido completar el proceso de renovación de sus liderazgos a través de elecciones, de acuerdo a los mecanismos establecidos por la propia ley y por los propios reglamentos de las universidades. Entonces, evidentemente, no es solamente el tema presupuestario, es el tema institucional. Y todo eso apunta a que mucha gente dice que el gobierno no entiende la importancia de las universidades. Yo pienso al revés, que el gobierno entiende demasiado bien la importancia de las universidades, y por eso esas políticas que son lamentables realmente, de no apoyar y no tener políticas públicas suficientemente buenas para que haya un desarrollo no solamente del sector universitario, sino en general del sector académico, porque también hay institutos de investigación que están sufriendo dificultades muy, muy severas. Pero ¿qué ha ocurrido? Que ese cerco institucional, como se señala, no ha tenido el éxito debido. Algo ha ocurrido, algo ha pasado. El gobierno no ha podido tomar control de esas universidades autónomas. ¿Por qué? Bueno, ahí yo creo que hay que hablar también de una robustez del sector académico, mucho más allá de lo que es la productividad que podemos enseñar, porque lamentablemente los niveles de productividad de Venezuela en este momento, no solamente en producción industrial, sino también en producción académica, en producción de conocimiento, han decaído significativamente. Desde el año 2008 hasta el año 2013, hasta el año que estamos ahorita, hemos caído 30% en producción de conocimientos en Venezuela. Eso es algo que no se divulga demasiado, pero eso es crítico. Un porcentaje significativo, apreciable. Por supuesto, porque estamos en la sociedad del conocimiento. Una sociedad que no produzca conocimiento es una sociedad que tiene muy pocas capacidades para producir valor. Y la producción... El problema no es cuantificar, sino calificar también.
Exactamente. Por ejemplo, patentes. Nosotros no registramos patentes en Venezuela desde hace 7 años aproximadamente, que no se registra una patente de un residente venezolano en Venezuela. Bueno, sería bueno ofrecerle quizás esas Oye, cifras al ministro Ese de la corolario es Juventud, como pan, sí. que tanto ha hablado de este tema y de la participación y de la apertura para que haya mayor cantidad de estudiantes en universidades y en colegios. Le agradecemos muchísimo que haya amable, estado con Benjamín. nosotros. Hacemos un pase ya de inmediato en lo actual. Hoy nos acompaña Anne María Camacho.